Saludos, polos y dipolos, bienvenidos a la banda magnética, donde hablamos de todo y de nada. Polarizando las opiniones, unificando las ideas. La banda magnética no se hace responsable de lo dicho, insinuado o omitido en este programa. Bienvenidos a la banda magnética, podcast favorito donde hablamos de todo y de nada. Con ustedes aquí, yo, Dr. Darkness. Y hoy les traemos un capítulo muy especial en el que tenemos a Dr. WD, el Dr. Roberto y el Dr. Mago Azul, presentándonos una de las teorías más locas y absurdas que se les pudieran haber ocurrido. Y de algún modo las tendremos que estar reteniendo para al final ver si es que alguna realmente la compramos o todas son basura. Entonces fue la tarea que les dejé a nuestros doctores autonombrados para esta semana. Y bueno, ya les iré comentando más adelante de algunas de estas ideas absurdas que traemos para convencerlos. Mientras más locas mejores. Pero quisiera comenzar dándole la palabra al doctor WD para que nos cuente de su idea. Doctor WD. No, se te recuerda que soy Doctor Degar. Doble D está bien, gracias. Ahora, técnicamente eres el Doctor W. Técnicamente sí. Doctor Degar. Bien, Doctor Degar. Sí, en este caso les traigo la teoría de los pulpos alienígenas. Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. Esta es una historia un poco que se remonta a esos tiempos donde apenas empezaba a surgir la vida en este planeta. Para ese entonces, pues los cefalópodos, que es el gran dominio del cual vienen los pulpos y los calamares y demás, pues tenía apenas sus primeros pasos, por así decirlo, en la adaptabilidad evolutiva, donde apenas eran como una especie de concha que tenía tentáculos y todavía muy poco desarrollados, pero que ya empezaban a dar como pasos en la vida aquí en este planeta. Y esta historia empieza cuando unos alienígenas llegan a la Tierra y se dan cuenta de que este tipo de animales era como perfecto para poder utilizarlo como una especie de biotraje en esta Tierra y poder eventualmente colonizar. Pero pues aún se veía como muy primitivo, así que lo que hicieron fue, ok, les vamos a dar unas habilidades genómicas para que tengan una evolución más rápida, se adapten fácilmente a cualquier entorno, y entonces vamos a regresar unos millones de años después y ya los vamos a poder utilizar como traje y vamos a poder colonizar esta tierra. Y en efecto eso fue lo que hicieron. Entonces regresaron poco antes del Jurásico. Estos organismos que venían de los cefalópodos pues ya estaban todos bien adaptados, estaban muy felices en los mares, y entonces los alienígenas lo que hicieron fue de cierta manera inducirlos, o más bien como poseerlos. No voy a entrar a los detalles de cómo funciona esa tecnología alienígena que no comprendo. El punto es que pues básicamente estas inteligencias están dentro de estos cefalópodos. Pero claro, como buena historia de alienígenas, estos alienígenas, esta raza de alienígenas que vino a la Tierra, tenía enemigos en otras partes de la galaxia y descubrieron que esta tierra la estaban utilizando para colonizar. Así que a pesar de que ellos llegaron aquí y empezaron a proliferar, y de hecho hubo un gran periodo de tiempo a la par de los dinosaurios en los cuales los calamares y todos los demás cefalópodos en el mar dominaron esta tierra, pues todo después de que sus enemigos los identificaron, los reconocieron dentro de este planeta, lo que hicieron fue mandar un meteorito para destruirlos. Y entonces fue debido a ellos que perdimos a los dinosaurios también en ese cataclismo. Entonces, esta guerra que tenían con ellos ya no nos volvió a afectar de alguna u otra manera, pero estas inteligencias quedaron de cierta manera atrapadas en este planeta porque ya no podían regresar a su nave nodriza, pero siguieron proliferando en su forma de cefalópodos.
lograron sobrevivir en una pequeña parte del cataclismo y después ya pudieron de cierta manera recuperar un poco su población, formar otra vez sociedades, pero ya no lograron otra vez entrar en contacto con el lugar donde vinieron. Su vida parecía salir bien, pero de repente empezaron a encontrarse con otros seres que también eran muy conflictivos y los pescaban, los sacaban del agua, los mataban a sus mejores cefalópodos y demás. Esa raza de animales eran nosotros, los humanos. Entonces todos estos encuentros entre cefalópodos malvados humanos. Sí, malvados. Deberían matarlos. Nunca confíen en ellos. Recuerden, si ven un humano, llamen a las autoridades pertinentes. Entonces, estos seres que de vez en cuando se encontraban con otros seres humanos, pues eran muy similares a los pulpos que conocemos hoy en día, pero pues tenían debido a esos cambios alienígenas que tenían, pues unos eran inmensamente grandes y podían destruir un barco con sus tentáculos, y otros parecían más como humanoides, y pues este tipo de observaciones que hicieron los humanos quedan registrados en el folclore y las historias que hay alrededor del mundo sobre animales que como el kraken, bueno, bestias como el kraken, y pues estos encuentros se dieron en los últimos milenios, ¿no? Que quedaron registrados todos estos tipos de historias, tanto en viajeros marítimos como en personas en la playa, ¿no? Esta sociedad de cefalópodos pues ya tenía mucho tiempo aquí y nos permitieron de cierta manera vivir, bueno, más bien no se dieron cuenta de que los humanos estábamos proliferando tanto hasta que ya empezó a haber como conflictos entre nosotros dos, porque pues antes no hacíamos gran cosa, de hecho ni siquiera se daban cuenta de que era lo que pasaba en tierra firme, ¿no? Pues el mar es lo más extenso que hay, y nosotros aún a la fecha nos es bastante desconocido que tantas cosas hay dentro del lecho profundo del mar. Entonces, por esta razón es que ambas sociedades pudieron estar de cierta manera de forma contemporánea sin que hubiera grandes fricciones hasta ya en los últimos 200 años que ya los cefalópodos, estas sociedades de cefalópodos alienígenas se hartaron y dijeron: no, ya tenemos que destruir a esta amenaza que son los humanos. Pero tanto ellos como nosotros tenemos información limitada de cómo son sus sociedades, cómo se comportan y demás. Entonces su objetivo no es como tal destruir toda la sociedad humana o toda la especie humana, simplemente esas partes en las cuales presentan algún peligro para ellos o para sus sociedades. Así que en vez de declarar una guerra de manera generalizada, como con Cuartel, lo que decidieron es atacar personas específicas que son clave para evitar o más bien contrarrestar esta situación de ataques que se dan a sus especies. Y a la fecha sí hay casos de personas que han sido asesinados por pulpos y demás, y en eso entraremos en un momento. Bueno, sí, todos estos casos de ahogamiento que se han registrado en Corea por la práctica de Sanakji, en realidad son causadas por atentados que hacen agentes de los pulpos alienígenas en contra de personas de interés para ellos. Entonces ninguna de esas cosas son intencionales. De hecho, el Sanjaki no es real en realidad. Es todo una fachada creada por un grupo de seres de humanos, en realidad para de cierta manera proteger un poco esta información y evitar que la gente caiga en pánico. Esta sociedad de humanos que se dedica a evitar que todo esto se haga público, en realidad empezó hace 200 años aproximadamente, igual, poco después de que los pulpos declararan la guerra contra los humanos. Ellos
empezaron a darse cuenta de un grupo de investigadores y un grupo de personas de manera simultánea se dieron cuenta de estos atentados que los pulpos empezaron a ejecutar sobre los seres humanos, y lo que hicieron fue intentar comunicarlo con otras personas y en las noticias y demás, pero los tacharon de lunáticos porque nadie les creyó hace 200 años que un grupo de pulpos estaba de manera selectiva atacando y matando seres humanos. Entonces, como nadie los creía y los terminaron o encerrando en la cárcel en manicomios, los que quedaron libres optaron por mejor primero estudiar qué era lo que estaba pasando con los pulpos de manera secreta para que no los tiraran de locos y poder juntar suficiente evidencia. Sin embargo, poco a poco se dieron cuenta que pues tal vez que esta información llegara a todos iba a causar un pánico generalizado, y al final de cuentas la solución podría ser simplemente negociar con estas inteligencias alienígenas. Entonces se formaron dos grupos dentro de esta organización. Una que simplemente se dedicaba a mantener todo el secretismo y que hizo el chisme del Sanakchi para intentar ocultar las cosas que estaban pasando, y otro grupo que se dedicó a intentar a difundir todo lo que estaba pasando. Sin embargo, para no caer como locos, este último grupo lo que decidió hacer era crear historias ficticias para que quedaran dentro de por así decirlo, del conocimiento colectivo, pero no generaran pánico. Y entonces fue por eso que empezaron a salir novelas como La Guerra de los Mundos o La Llamada de Cthulhu de Lovecraft, que lo que hacían era de cierta manera ya prepararnos mentalmente a la sociedad para entender este tipo de conflictos y que estuviéramos preparados. En su momento no fue como... no se esperaba, de hecho, que tuviera éxito alguna de las múltiples novelas o historias que ellos hicieron para difundir esta historia, o más bien estas noticias. Pero de todos modos no importaba, porque los del equipo, bueno, dentro de este grupo de difusores, por así decirlo, se iba a dedicar a que estas historias se volvieran populares, mandándolas al radio, mandándolas a distintos medios de difusión y demás. Entonces, actualmente no se sabe muy bien si estamos ganando o perdiendo, pero todo parece que vamos un poco perdiendo, porque cada vez se vuelven más comunes estos ataques de los grupos de cefalópodos, y las poblaciones, de hecho, actualmente, a pesar de los cambios en los ecosistemas, las poblaciones de pulpos van a la alza. E incluso ha sido reportes que se han hecho de manera científica ahorita en los últimos 10 años, cómo es que estas poblaciones han ido de manera generalizada subiendo, como si ya hubieran logrado hacer una nueva adaptación que los hace proliferar, ser más inteligentes, ser más resistentes y tener una mayor cantidad de crías. Ahora, de lo que saben los del grupo de investigación de esta sociedad de humanos, es que no todos los cefalópodos tienen inteligencia alienígena, sino que más bien es como un grupo, un conjunto dentro de todos los cefalópodos, pero pueden ser distintas especies que sí tienen esta inteligencia alienígena. Se sabe que hay una sociedad, hay una jerarquía, se sabe que tienen comunicaciones con los seres dentro de todo el océano, no solamente dentro de unas regiones, no tienen que ir boca a boca. Se sabe que no tienen ellos las tecnologías que nosotros tenemos, pero tienen otras habilidades y herramientas que fueron importadas del espacio. Entonces sí tienen capacidades beligerantes, sí son capaces de hacer guerras a nivel internacional, de manera mundial. Pero no sabemos si en efecto estén preparando o solamente se estén preparando para la guerra, o les sea suficiente simplemente que los dejemos de atacar. Pero tal vez si volvemos a colmar su paciencia, tal vez si decidan atacarnos a todos de manera definitiva. Doctor Degar, ¿sabes si tienen aliados los cefalópodos? Pues... ¿delfines tal vez? En esta tierra no, pero podría ser que en el espacio tengan aliados. ¿Qué hay de los delfines, doctor Degar?
¿No cree que pueda haber alguna conspiración, alguna especie de alianza? Podría ser. La información que han obtenido hasta ahorita ha sido de interrogación de cefalópodos, pero nunca se les ha ocurrido, no sé si se les ha ocurrido interrogar a mamíferos o otro ser que habiten en las aguas. Es que los delfines son demasiado listos para nosotros, por eso todavía no los hemos podido interrogar. Hace poco salió una imagen de un biólogo marino donde captaba una representación, bueno, más bien una escena de una esponja marina y una estrella de mar, haciendo alusión a esta clásica caricatura de los 90s, Bob Esponja. ¿Cree que Calamardo tenga algo que ver con todo esto? ¿Sé quién está detrás de los cefalópodos, acaso? Yo pienso que es un embajador y que precisamente necesita como este tipo de equipos interespecie, que va más allá solamente de los cefalópodos, para poder mediar todas las partes diplomáticas entre cefalópodos y otras especies, tal vez dentro del mar o tal vez fuera del mar. Cierto. Además, no olvidemos que puede ser usado como arma táctica. No olvidemos que puede generar sueño cuando toca su clarinete. Es un arma poderosa, hay que tenerle respeto. Claro, este sueño infundido es de Un temer. arma no letal, pero muy útil de usar dentro del trabajo de embajador. Vaya. Es como el poder de nuestro presidente. ¿Por qué crees que se volvió presidente? Necesitamos alguien con poder. Sí. No subestimen la capacidad de hacer dormir al oponente. Pues que nada, trae Pokémon, hay varios Pokémon con esa habilidad. Una habilidad es sumamente útil. El oponente se rindió de aburrimiento. Interesante. Como yo diría, nunca confíes en un ser con 3 corazones. O sea, los cefalópodos. Nunca se dice que el tercero es el vencido, o la tercera es la vencida, ¿no? Entonces, doctor Vegar, ¿usted sugiere hacer en este caso, un triple disparo cuando alguien se llegue a enfrentar a un cefalópodo, hablando de un adulto humano promedio? Piensa que quedan cortos. Recordemos que los cefalópodos tienen esta habilidad de ser completamente descentralizados, entonces incluso sus tentáculos aún siguen vivos aún después de un cierto periodo de tiempo. Aún si le disparas a los 3 corazones, los tentáculos siguen teniendo la capacidad de atacarte. Y esta inteligencia alienígena es capaz de coordinar todo junto por un motivo, entonces no quedarías a salvo. Son armas letales. ¿Y qué opina? ¿Piensas que tal vez los restauranteros y dispensadores de sushi sean los primeros en caer en este nuevo orden mundial que inminentemente se avecina? Más bien, ellos son como el puente para poder llegar a sus objetivos, porque por esa misma habilidad que puedan seguir dirigidos por una conciencia, entonces aún dentro de los establecimientos de sushi son capaces de llevar a cabo sus objetivos. Entonces nadie desconfiaría de tu plato de sushi hasta que te mate. Muy bien dicho. Por eso nunca confíen en su plato. Podría ser lo último que vean. ¿Y considera que el wasabi podría ser algún medio para neutralizar su actividad de alguna manera? Recordemos el wasabi, un ingrediente oriental sumamente picante. Sí, recordemos no caer en imitaciones. Actualmente muchos restaurantes en realidad te dan una imitación de wasabi, que es más como una mezcla de otras hierbas y raíces, y creo que algo de jengibre. Entonces, mientras sea el original, sí, pero creo que el original es muy caro. Bien. ¿Alguna otra pregunta con respecto a esta teoría? No, creo que nada más mención de cierta evidencia que nos compartió el doctor Degar durante la semana para apoyar esta teoría. Sí, hay distintos videos y artículos en internet donde de hecho avalan precisamente
Esta modificación genética que se les da a estos cefalópodos desde un inicio, que les permite una mayor adaptabilidad evolutiva, es prácticamente algo sacado de este planeta. Ninguna otra especie lo tiene. Eso es tecnología. Doctor Roberto, ¿qué le pareció? Es impactante. ¿Cree que seguirá viendo el sushi de la misma manera que hasta ahora? No, yo lo digo. Ha arruinado mi comida favorita. En 10 minutos. A los que estamos dispuestos a pagar por el bien de la humanidad. A los que nos escuchan, díganos, ¿seguirán disfrutando del sushi como hasta ahora? Háganlo saber en la caja de comentarios del chat de Público en Vivo. Y bueno, y por redes sociales. Y por redes sociales, claro. Cuéntenos, ¿seguirán disfrutando del sushi como hasta ahora? ¿O tendrán precauciones de los cefalópodos? Muy bien, con eso creo que acabamos con la primera teoría. Lo cual nos lleva a la segunda teoría. ¿Quién mejor para contarnos su teoría que el doctor Mago Azul? Venga, ¿qué nos trae para esta ocasión? Hola, buenas noches a todos, Banda Magnética. El día de hoy les traigo una teoría interesante, una teoría suculenta, que tal vez algunos de ustedes ya hayan escuchado hablar de ella, pero bueno, aquí en la Banda Magnética, esta noche les vengo a presentar por qué los videojuegos MOBA, los videojuegos de arena de batalla, son en realidad una estrategia de Corea del Sur en conjunto con Japón para ganar la tercera guerra mundial que se avecina. Antes que nada, ¿qué son los videojuegos MOBA? Bueno, la palabra MOBA viene de Multiplayer Online Battle Arena, es decir, un videojuego online de arena de batalla. Es un videojuego un tipo de videojuego que se ha vuelto muy popular en la última década. En este videojuego en tiempo real convergen varios jugadores organizados en dos equipos. Estos equipos se enfrentan en una batalla estratégica dentro de un mapa simétrico bidimensional con 3 carriles: carril superior, carril central e inferior. El objetivo dentro de este género de videojuegos es destruir la base enemiga antes de que el oponente haga lo mismo con la del otro equipo. Eso o que alguno de los dos equipos se rinda, ¿no? De manera unánime o mayoritaria. Pero más allá de la estructura de estos juegos, algunas de las características que los distinguen y que por las que es muy probable que esta sea una estrategia asiática para controlar de alguna manera la ejecución de las tácticas en la Tercera Guerra Mundial, es el trabajo en equipo, la manera en la que se obtiene dinero y experiencia dentro del juego y la cantidad de estrés excesiva con la que se puede llegar a lidiar dentro de una partida. Antes de proseguir, hay que dar un poco de contexto histórico. En el 2021 ha tenido lugar muchos momentos de tensión militar entre Japón y China. En las aguas situadas entre las islas de Okinawa y Miyako, en este territorio marítimo se dio el sábado 3 de abril un acto de provocación por parte de China. El crucero militar, un portaaviones más bien, de nombre Liaoning, y 5 buques escolta navegaron en este canal entre estas dos islas, acompañado de 5 buques escolta. A lo que el gobierno japonés, pues obviamente consideró una provocación y envió a un avión de patrullaje y de guerra antisubmarina. Tengamos en cuenta de que existen unas islas ubicadas entre China, Taiwán y el archipiélago de Ryukyu, que pertenece a Japón, y que al momento de grabar este episodio se encuentran en disputa entre estos 3 países. Estas islas no son otras que las islas Senkaku. El gobierno de Xi Jinping ha mostrado mucho interés en controlar esta región, con el propósito de tener salida al Pacífico y de controlar los yacimientos petroleros que se puedan encontrar bajo esta zona. Pero bueno, ¿qué relación tiene esto con los MOBAs? Bueno, esto, como les dije, es para darnos un poco de contexto histórico, geopolítico del conflicto que se avecina entre estas potencias, entre Japón y China. ¿Y en dónde entran los MOBAs? Bueno, actualmente el MOBA más competitivo es un videojuego llamado League of Legends. League of Legends, el actual campeón, es un equipo coreano
surcoreano llamado SKT. Y Japón también es una potencia dentro de este deporte electrónico. Bueno. Y dirán ustedes, ¿y qué relación tiene entonces? ¿Cómo es que entra de alguna manera estos videojuegos dentro de la guerra, no? Hay que tener en cuenta que Japón es uno de los países que está experimentando una tasa de natalidad negativa. Es decir, cada vez nacen menos personas y mueren más personas. Eso teniendo en cuenta de que actualmente Japón es de los países con más octogenarios, al igual que Corea del Sur. Entonces, es una interesante teoría como la Tercera Guerra Mundial puede quedar orquestada por una élite juvenil que manipule mediante un videojuego de computadora todas las mecánicas, todas las estrategias militares que se puedan llevar a cabo desde una base secreta, no sé, tal vez dirigiendo buques, grupos de infantería estadounidenses sobre todo, porque recordemos que Japón tras perder la Segunda Guerra Mundial se le puso una restricción que reducía enormemente su capacidad militar y quedaba únicamente disponible para defensa propia. Y Estados Unidos era el país encargado de la defensa de Japón. Entonces no es de extrañar que en la Tercera Guerra Mundial tanto este equipo de élite surcoreano como este de equipo de élite japonés empiecen a comandar a todos los buques, todos los grupos de infantería, todos los aviones mediante una partida personalizada de alguno de estos MOBAs. Y bueno, si damos un vistazo al mapa de este territorio en el que les comento, podemos ver que justo en medio, digamos, de Taiwán y Japón, están estas islas Senkaku, teniendo un canal marítimo en ambos flancos, tanto al norte como al sur. Bueno, vendría a ser noroeste y sureste. Esto nos da una similitud impresionante con el mapa de este tipo de videojuegos. Tengamos en cuenta otra noticia que pasó hace muy poco, que es que un diario oficial de la República China publicó que los videojuegos de este tipo eran un opio espiritual, así los catalogó. Lo cual es extraño porque empresas, por ejemplo, como Tencent Holdings, pues realmente son una empresa tecnológica muy importante dentro de la economía china. Entonces, ¿quién más pudo haber generado esta disrupción como de no muerdas la mano que te da de comer? Entonces, esta teoría apunta de que todo fue una orquestación de Corea del Sur y de Japón para que la misma China desde su propio gobierno empiece a desacreditar a sus empresas de videojuegos con el fin de que cada vez tengan menos capacidad de respuesta ante esta estrategia que van a llevar a cabo. ¿Qué otras similitudes hay con lo que vendría siendo la guerra ya en práctica con estos videojuegos? Bueno, para avanzar hasta la base enemiga, los equipos se tienen que enfrentar a estructuras que infligen daño. Estas estructuras en la vida real vendrían a ser los buques con misiles balísticos que infligirían daño súbito a todo buque o a todo submarino que se aproximara. En estos tipos de juego es muy importante controlar la visión, es decir, hay zonas en el mapa donde los enemigos no pueden ver a sus rivales, no te pueden ver a ti y tú no puedes ver a los rivales. Entonces esto se puede trasladar a la guerra como colocando lo que en el videojuego se llamarían como wards, como guardianes. En la vida real vendrían a ser submarinos con radares sónicos. En la cuestión de las municiones, del combustible, vendrían a ser lo que en el videojuego es como las habilidades del personaje. Pero aquí, digamos, los enfriamientos o el tiempo en el que pueden utilizar cada personaje su habilidad, en lugar de ser tiempo, vendría a estar restringido por una cantidad de algún recurso. En tanto que cuando se agote ese recurso, entonces sí empieza a correr un tiempo de suministro, que sería en el que en la vida real algún buque carguero les puede suministrar combustible a los submarinos, a los navíos. Bueno, y tengamos en cuenta que el ministro de Japón, Shinzo Abe, que fue ministro hasta 2020,
empezó una estrategia de rearmamento japonés, algo que no se había visto hasta 2017. Entonces, no sé, llámenme loco, llámenme sabio en exceso, pero yo tendría mis sospechas debido a estas restricciones y a estas publicaciones en diarios chinos, y empezaría a ver con otros ojos a estos videojuegos de arenas de batalla. Me recuerda un poquito a meme de Terminator, donde está Sarah Connor en uno de estos programas donde te piden dar clic en las imágenes donde aparezca en este caso Sarah Connor para demostrar que no eres un robot. Estás ahí entrenando a las máquinas a identificar a Sarah Connor. Sí. Esta Sarah Connor. Pensando a la población y a los videojuegos. Sí, a esa élite. La siguiente gran guerra mundial. Que bueno, quién sabe, a lo mejor en una de esas los cefalópagos se nos adelantan y se vuelven el equipo campeón en League of Legends, en Dota, no sé, alguno de estos MOBAs, y se registran con un equipo de la India, y cuando todo el mundo se dé cuenta de que la India no tiene equipo de juegos electrónicos, sea demasiado tarde. Tal vez suplanten a los japoneses. Los japoneses están rodeados de agua. Y los japoneses hacen mucho sushi. Sí. Vaya. Control mental, chicos. Control mental lo que están preparando. Entonces, esa teoría dice que Corea del Sur y Japón están en contubernio al respecto, ¿no? Así es. ¿De alguna manera podría entrar Corea del Norte en este conflicto? Interesante. Es conocido que Corea del Norte sí lleva a cabo ataques cibernéticos a otros países, a sus enemigos. Entonces, pues entrar a este conflicto en los juegos MOBA suena bastante plausible. Entrenar un ejército específico para eso. De hecho, dentro del MOBA más competitivo actualmente, que es League of Legends, un español por ahí del año 2018-2019 intentaba llegar a la posición más alta en el servidor de Rusia, cuando súbitamente fue atacado y empezó a tener mucho ping, mucha latencia. Entonces su personaje se quedó clavado, inmóvil. Entonces no sé, probablemente sea una alianza de Japón, Corea del Sur y con sus aliados, Rusia probablemente, y querían impedir que una persona de un país perteneciente a la OTAN o allegada a la OTAN pudiera llegar al puesto más alto. Respecto a Corea del Norte, yo lo pondría como, no lo sé, lo pondría como un rival de esta alianza, en la que obviamente también entraría a Estados Unidos, que al final sería el que proveería de los armamentos, los grupos de infantería, la marina, para que Japón no despierte tanta sospecha y se vea como el país pacifista que siempre ha sido desde la Segunda Guerra Mundial. Siempre es el chico callado del salón el que al final ¡pum! Lo prende. Sí, y que mejor que sea un grupo de élite joven, porque obviamente no podrás llevar como a tu ejército de ancianos a la guerra. Sí, recordemos que Japón, y esto es verídico, Japón tiene una tasa de natalidad negativa. Se estima que para 2040 869 pueblos y ciudades japoneses se queden desiertos. No sé si recuerden, si ubiquen esta serie One Punch Man, serie de anime. Sí. No sé, igual ubiquen este barrio desierto en el que vive el protagonista Saitama, que se ve así desierto. Y que de hecho vive ahí porque las rentas son muy baratas, ¿no? Bueno, pues esta proyección apunta a que estos 869 pueblos y ciudades quedarán en esta condición para 2040. Nada más ni nada menos. Interesante. Veremos cómo es que todo esto juega su rol para la Tercera Guerra Mundial. Preparándose con sus bunkers ahí en casa.
¿Y qué tienen que decir los cefalópodos al respecto, no? Falta ver. Sí, también nos falta ver qué es lo que los cefalópodos tendrán que decir o con qué acciones van a responder. ¿Han visto el juego de Ender? ¿Un leído? No, sí. Doctor Roberto, ¿tú crees que será algo así? No lo sé. Y si lo es, ¿quién es Ender? Eso ni el mismo Ender lo va a descubrir hasta que sea demasiado tarde. Tal vez los cefalópodos sean como los objetivos neutrales dentro de estos juegos. Eventualmente en este tipo de videojuegos los objetivos neutrales pueden sobrevivir hasta el final de la partida, que vendría a ser la guerra, pero ambos equipos tienen que disputárselos. Suena como que podría ser una guerra por controlar bases de cefalópodos, y eso últimamente le podría dar la victoria a alguno de los bandos, ya sea al eje de Rusia, Corea del Sur, Japón, o a, no sé, al bando de Norcorea, Irak. Vaya. Venimos saliendo del coronavirus y vamos a entrar a la tercera guerra. Pues sí, hay que estar preparados para todo. Yo pienso que siendo Rusia y los países de Oriente Medio tan poco consumidores de pescados, entonces muy probablemente los cefalópodos estén apoyando de manera secreta a ese bando. Podría ser. Los cefalópodos y los japoneses han tenido una historia bastante antigua de conflictos. Entonces hay un ser mitológico en la cultura japonesa que es conocida por traer desgracias a los pueblos, aunque no obtenga nada a cambio. Simplemente si se presenta en los mares el pueblo cae en desgracia. Interesante. ¿Recuerdas el nombre de esta criatura? Sí. La tengo anotada por aquí. Se llama Yaoshikepu. Yaoshikepu. Yoshikepu. Excelente. Ya lo saben, la banda magnética, su programa siempre educativo, nunca ineducativo. Muy bien, nos lleva a nuestra tercera teoría del día, con el doctor Roberto, que nos trajo para esta ocasión. Hola, ¿qué tal, doctores? Yo les traigo una serie de, más que propuestas de evidencia, un poco matemática y filosófica, de por qué Kirby es el villano de la historia y el más grande cretino de ella. Todos están familiarizados con el personaje de Kirby de la franquicia de videojuegos de Nintendo. Claro, así es, doctor. Sí, es un personaje icónico. Pues ese pequeño bastardo de 20 centímetros podría no ser lo que normalmente aparenta y se nos ha vendido. Pues bueno, voy a comenzar por evidenciar un poco algunos de los poderes que tiene, y pues la más grande cualidad que este personaje tiene es el de crear un vacío con su propia boca, con el cual pues puede absorber cosas y posteriormente exhalarlas para crear como pequeños proyectiles. Entonces, desde 1992 ha tenido estas habilidades y algunas otras que se le suman, y pues resulta que a esto le podemos hacer algunas métricas, no basadas en las de Smash Bros, sino en cálculos reales, porque somos fucking científicos o doctores. Entonces, en uno de los primeros juegos de la franquicia puede notarse cómo, gracias a este poder de absorción, es capaz de absorber una locomotora y para posteriormente realizar uno de esos proyectiles. Entonces, tomando en cuenta el dato de la altura que se nos da, que es una descripción del personaje, con sus 20 centímetros de altura, podemos calcular también basados en, no conocemos el modelo exacto de la locomotora que está absorbiendo, pero hay una estimación de modelos de locomotoras en el cual podemos estimar casi 3 toneladas, una locomotora promedio, la máquina de la locomotora. Y basando la distancia a la que este lo absorbe, si en 20 centímetros, y hacemos un mapeo con los píxeles de la pantalla y la distancia a la que está la locomotora, nos da poco menos de 1 metro. Todos estos cálculos han sido realizados ya por personas para
pues calcular la fuerza de succión que puede tener este personaje. Entonces, si me siguen el hilo, tenemos la referencia a su altura y en base a eso podemos saber la distancia en la que absorbe objetos y estimando la masa de uno de los objetos que absorbió, como en este caso de la locomotora, de los más grandes. Estiman que la fuerza de absorción de vacío que genera es más o menos equivalente a 9.72 por 10 a la 6 newtons. Y pues si estamos algo perdidos con estos órdenes de magnitud, podemos ver que el coste de propulsión de una nave espacial, o bueno, en este caso según datos de la NASA, de un cohete de combustible sólido, es menor a este orden de magnitud de lo que puede generar Kirby basado en la absorción que tienes. Entonces, con este gran poder, pues hay varios planteamientos a partir de cuales podemos ver a Kirby con otros ojos. Entonces, por ejemplo, si tiene toda esta capacidad de absorción y además no es su límite superior, solo es uno de los ejemplos que hemos visto con sus poderes a lo largo de su trayectoria de juegos, pues fácilmente esto podría quedarse como un vacío para generar turbinas, y haciendo cálculos que tiene la comunidad también en ese en cuánta energía podría generar Kirby haciendo vacío en una turbina eólica para generar energía. Estimo que llega a más de los 382 megawatts. Estamos diciendo que Kirby fácilmente podría resolver la crisis de energía que tenemos en todo el planeta con solo absorber la turbina un par de horas. ¿Y qué hace Kirby con todo este poder? Nada. Solo en la mayor parte de las historias de sus juegos y podemos notar su propio hedonismo, donde en gran parte de los juegos la primera imagen que podemos ver de este cretino es principalmente a él durmiendo y a él comiendo comida. De hecho, uno de sus primeros juegos comienza él teniendo una rebanada de pastel, se le es robada y ya solo comienza su viaje de heroísmo, entre comillas, para rescatar su pastel, pero pues solo sabemos que solo es un autointerés disfrazado de heroísmo a través de todos estos juegos. Doctor Roberto nos está diciendo que Kirby es un gato. Es un gato rosa y gordo, como Majin Buu. No, es el gato rosa y gordo. Pues si tienes a un... Estás reconociendo el gato en la habitación. Sí. Sí, podemos hablar que este pequeño gato tiene la capacidad para generar energía suficiente para un país grande y en desarrollo. Es el gato más grande de la habitación. De hecho, pues uno de su creador lo describe él mismo con sus propias palabras en la Comic Con de San Diego en 2019 como un psicópata infinitamente poderoso y flojo como el carajo. Palabras más, palabras menos, pero son palabras del mismo Masahiro Sakurai, creador de este personaje. Entonces, pues en conclusión, Kirby es un agente del caos, una bomba de tiempo que podría explotar en cualquier momento. Y no solamente no es el héroe por no tener la capacidad de ayudar con todo su poder que tiene, sino el hedonismo con el que lo hace. Como dijo Albert Einstein alguna vez, el mundo es un lugar peligroso, pero no por aquellos que son malos, sino por los que lo ven y no hacen nada al respecto. Y con eso termino mi tesis. Personalmente, Kirby nunca fue de mis personajes favoritos. Era molesto cuando jugabas, por ejemplo, el Smash Bros. Melee y simplemente te comía y quedabas inmovilizado durante segundo y medio. Te comprendo, doctor Roberto, totalmente. Sí, yo digo que hashtag dejemos de romantizar a los villanos. Así es. Dejen de escoger a Kirby en el Smash Bros. Melee, por favor. Sí. Hay tantos personajes, no escojan a Kirby, por favor. De hecho, hay una simulación en computadora donde podemos ver
con un algoritmo bastante preciso cómo se comportaría Kirby frente al dilema del tren. No sé si lo conocen. ¿Se dormiría? Sí, ese bastardo, ahí al principio se creía que había dos tipos de personas, los que escogieron una decisión y los que no hacían nada. Pero lo que ese bastardo haría es atropellaría donde hay más personas, luego absorbería el tren y luego mataría a la persona restante. Personas como él solo quieren ver el mundo arder. Muchas gracias y buenas noches. Siempre supe que no podías confiar en alguien tan rosa y redondo como Kirby. Sí. Los malvados gatos. Flojo como carajo. Bien. Palabras de Masahiro Sakurai. Marcadas para toda la historia. Sí. Ay, vaya. No había visto a Kirby con esos ojos. Yo creo que tampoco lo vería venir porque nos comería antes de que pudiéramos verlo. Sí, es pura negligencia de poder. Su primo Majin Buu ya nos daba un indicio de lo que se veía venir con este personaje. Nos trató de advertir. Bueno, el Majin Buu gordo al final se redimió, pero da igual. Pero realmente lo hizo. Esa es la pregunta. Pero da igual, dejen de escoger a Kirby en el Smash Bros, por favor. Por favor. Muy bien. Pues creo que eso entonces nos lleva a nuestra última teoría loca de esta ocasión. Esta es una teoría loca que de hecho escuché la mención, pero no expandieron. Así que ya decidí hacer esa parte de expandirlo y de la demás filosofía. Entonces esta teoría sale mencionada en un video de youtuber conocido como Cordura Artificial. Mientras está hablando justamente de cuando sobreanalizas una película o alguna serie o algo, hoy les vengo a presentar por qué Dora la Exploradora es una obra nihilista. Todos basofia, he visto muchas basofias, pero estos son la mayor basofia entre las basofias. Y no solo eso, sino además la va a ligar con otro de nuestros personajes nihilistas favoritos de todos los tiempos, Rex Sánchez, de Rick y Morty. Esta inocente caricatura dedicada a los niños es la obra a la que yo diría que es una obra nihilista en realidad. Así que, pues, ¿qué es el nihilismo? ¿Qué es esta el nihilismo? Es una filosofía a muy grandes rasgos podríamos decir que es la filosofía de creer en nada. Pero básicamente creedora. Es que ese es el truco de esto de la exploradora. Es una obra nihilista, pero no se queda ahí, sino pasa a otras filosofías que también vamos a discutir en un momento. No, entonces, les iba mencionando que hay varios tipos de nihilismo. En específico, creo que aquí nos iríamos un poquito con el nihilismo existencial, ¿no? Que es el que es uno de los más populares y es esta idea de que el universo no tiene como un objetivo para nosotros. Objetivamente no hay nada. Sí, simplemente existimos en este vasto universo y de hecho, pues ni siquiera somos así la gran cosa. Somos diminutos en cuanto a tiempo, pues el universo ha existido mucho antes que nosotros y seguirá existiendo mucho tiempo más después de que nos hayamos extinto. En cuanto a inmensidad, pues nosotros apenas estamos investigando nuestro sistema solar, me refiero a exploraciones, intentando salir un poco de la galaxia, pero pues, realmente eso no es nada comparado con todo lo que es el universo. No, entonces somos diminutos. Esa es la cosa del existencialismo que quisiera ligar un poquito a esta serie. Entonces, pues, acceder a eso. Creo que hay algunas ideas realmente de obras nihilistas que podemos ver que son retomadas aquí en Dora la Exploradora. Por ejemplo, la primera es esta idea que nos trae el filósofo Nietzsche acerca del eterno retorno, ¿no? En donde nos da el planteamiento de que si un demonio nos pusiera a repetir nuestra vida eternamente, nada más que nosotros lo volviéramos conscientes de eso, pues uno podría decir, ¿no? Pues que desgracia, que terrible maldición nos ha puesto este demonio, tener que repetir nuestra vida una y otra vez. Pues está bien, porque yo no me acuerdo casi de nada a este punto. Es una opción de hecho, Es una opción los errores, tal cual. Y podría cambiar decisiones como invertir. No, ese es el punto. 16 años. Ese es el punto de este planteamiento filosófico. No puedes cambiarlo, sino estás forzado a repetir tu vida
así exactamente tal cual, todos los errores que hayas hecho los vas a volver a cometer. ¿No le puedo poner saltar intro? No, te lo tienes que aguantar todo. Omitir subtítulos. ¿Le puedo cambiar el idioma para hablar sumerio? Solo si eres ahora la exploradora tienes ahí 2 opciones de idioma, pero el resto de la gente normal no. Tienes que... Laura. No, tienes que volver a hacer toda la partida desde cero. No salvaste nada. Estás diciendo que Pero estoy ya te la sabes. a tiempo todavía de vivir el resto de mi vida ebrio para no acordarme y así hacer un poco más interesante. Ah, mira, hackeando el sistema. Esa es la respuesta que nos daría, por ejemplo, Rick y Morty, que es de hecho un poco de por qué está constantemente influenciada por el alcohol. No es alcoholismo, pero no es... de sus demonios. En realidad está queriendo hacer su repetición interesante. Es un exorcismo. ¿Tiene sentido? Ese sería un planteamiento, pero no es el planteamiento final que nos da este Eterno Rotor, sino nos da el planteamiento de que entonces más bien deberíamos estar haciendo lo mejor de nuestra vida para disfrutarla. Y pues para que así, en vez de tener que estar escapando de los errores, sea como, sí, voy a volver a tener todas mis victorias. Y de hecho es algo que vemos en Dora la Exploradora, porque básicamente si ves un episodio, ya los viste todos. Son exactamente la misma aventura y una y otra vez con ligeros cambios, pero básicamente son lo mismo. Y ahora no la vamos tomando, al menos no en esta etapa. Si como vaya ahí está alegre de esto. Esa sería la primera idea que quería. Tal vez como todos los demás países latinoamericanos tomamos desde una edad temprana. No, todo es Realmente ya no lo recuerda. No, ustedes descubren que para eso sí tenemos, y hablaremos adelante sobre el multiverso. Tenemos un multiverso donde Dora de hecho sí toma, pero de eso ya hablaremos. Dora en realidad es Rick. Exacto, pero todavía tenemos que llegar a eso, todavía tenemos que... Botas de Morty, mono. Exacto. Ya van viendo hacia dónde vamos. No, el segundo la punto... teletransportadora. Exacto. ¿Quién necesita una pistola de portales? Te puedes teletransportar. Pero bueno, yendo hacia el otro lado de decidir si tomar como Rick. Nos podremos ir a otro tipo de filosofía, que sería más bien el absurdismo. Esta filosofía nos la trae Camus en varias de sus obras. Realmente me gustaría hablar de el mito de Sísifo. Pero este es un mito griego, pero Camus lo adaptó un poco para poder dar esta área más filosófica, ¿no? En la que Sísifo es forzado por los dioses como castigo a tener que llevar una roca a la cima de una montaña, que al anochecer la roca va a volver a caer. Entonces Sísifo tiene que volver a repetir lo mismo y subir la roca de nuevo. Entonces Camus nos dice que... ¿Dónde está la roca? Ayuden a Sísifo a encontrar dónde está la roca. ¿Pueden ver la roca? Exacto. Sí. Bien. Muy bien. ¿Dónde está? Sí. Zorra, no te lleves la... Oh, por Dios. Zorra. No regreses la roca. Llevarte la roca. Hades, no regreses la Zorro, roca. en realidad es... Zorro en realidad es Sísifo. Forzado a tener que intentar robar siempre las cosas de Dora. Nunca lo logra y lo tiene que volver a repetir eternamente. Oye, yo recuerdo algún capítulo donde sí se lo roba. Sí, pero siempre se lo logran quitar. ¡Oh, rayos! Siempre recuperan sus cosas. Bueno, básicamente el planteamiento de cómo es esto de verlo un poco más con gracia, ¿no? Verlo así justamente como ahorita vamos de tener más gracia, de verlo como algo absurdo, pero que no te debe deprimir, sino hacerte reír o alegrarte, porque o sea, así es la vida de acuerdo a Camus. Yo diría el existencialismo, que sería como una de las escapatorias al nihilismo. Digo, la otra era tomar o suicidarse, pero no tomaremos esas opciones. Dora no. Bueno, la primera sí. Pero sí, entonces yo diría que Dora, al menos la serie que vamos a un principio, se va por ese lado de ser más existencialista.
Hay otra cosa que me llamó mucho la atención, que sería pues la idea del nihilismo político, ¿no? Que es donde, que en este caso tiene que ver un poco más con negar la autoridad y más bien es un poquito más hacia el anarquismo, pero tampoco. Simplemente nada, que no haya nada. De hecho, eso también lo vemos un poco en la serie, justamente con eso de Zorro, porque pues siempre regresa a robar y pues no sé, pero como que supone que a los ladrones realmente ya los tienes identificados, pues los llevan a la cárcel, ¿no? Pero pues Zorro como que cada capítulo regresa como si nada. Entonces no hay autoridad, no hay, tampoco vemos que haya religión, no hay nada. Pero también hay un poco de esta muestra de nihilismo político. ¿Estás diciendo que Dora la Exploradora es un western? Aún más que eso. Sale de la nihilismo, nada. La superó, sí, exacto, ya se volvió más bien una jungla. Es la metáfora de la jungla, en realidad. La civilización se convirtió en una jungla donde no hay nada, ya todos van totalmente bajo la ley del nihilismo. No hay nada, todos hacen lo que quieran, cuando quieran, si no quieren, pues no lo hacen, pero sí, no hay nada. Aquí tenemos ya un poco de conceptos nihilistas, ¿no? Pero no son las únicas escapatorias del nihilismo que nos ofrece Dora, especialmente porque, pues, como les mencioné, hay un poco de esto de un multiverso de Dora la Exploradora. No únicamente, de hecho, la serie sí tiene una escuela, por así decirlo, que sería Dora en la ciudad, donde vemos que pues ya abandonó la jungla y sí ser una parte de la sociedad. Yo no había visto la serie, así que creo que fue ver un par de capítulos, pero como dije, no caemos a lo de que ves un capítulo y ya lo viste todos. Sin embargo, pues no sé si también recordarán por ahí unos años que sacaron una película, ¿no? De Dora de la Ciudad Perdida. Sí, Sí, la vi. a mí sí me gustó. Pero no importa, lo que importa es un planteamiento que fue lo que me hizo llegar a esta conclusión de que de hecho es un multiverso. Dora en la serie, que sería como secuela de Dora la Exploradora, pues nos pone a Dora ya acotándose a la vida en la ciudad como si nada. Muy contrario a lo que nos plantea la película, donde pues de hecho le cuesta al principio ajustarse a la ciudad. Entonces ya estamos hablando de dos continuidades, a menos que haya un multiverso como que podrían existir juntas. Así que propongo eso de que hay un multiverso. Y más allá de solamente estas dos, también Robot Chicken tiene sus apariciones de Dora la Exploradora. Yo las asumiré como canónicas. Son tradiciones de cómo pudo haber terminado Dora la Exploradora. Justamente en una de esas tenemos esto de que Dora, de hecho, sí se adaptó a la ciudad, pero no se adaptó a crecer. Sí, que justo ahí sí se emborracha, como el buen Rick. Termina muriendo. Podría hacerse buena amiga de un tal Ash Ketchum. ¿No lo creen? Podría ser. Quizás es que este multiverso es mucho más grande de lo que esperaba. Pero sí, no, básicamente con esto ya tenemos tres posibilidades para el futuro de Dora, superando el nihilismo y pasando a otro tipo de filosofías. Una en la que su fiesta de 15 años se emborracha y muere. Y las otras pues son un poquito más optimistas. Sin embargo, también tenemos, para seguir expandiendo este multiverso de Dora la Exploradora, tenemos algunas series web que sacaron. Una que va muy pegada con eso de que se volvió alcohólica. Sería la serie de Dora que sacó A-OK, Dora de Grown Up. Es una serie de YouTube, muy chistoso, se los recomiendo. Y básicamente aquí pues vemos que cayó al alcoholismo, pero es mucho mayor que en la de Robot Chicken. Así que esto significaría que es totalmente otra dimensión alterna. Y también tenemos... No sé si se acordarán que por ahí también de cuando ahora estaba en su auge sacaron otra serie llamada Nihao Kaidan, que era como Dora la Exploradora pero versión china. No me crees. No lo recuerdo, doctor. Bueno, pues tendrá que quedarse con eso de que había otra serie que sacaron, Nihao Kaidan, que era como Dora la Exploradora, pero en vez de enseñarte, bueno, acá en vez de enseñarte inglés te enseñaba chino, y me imagino que en Estados Unidos en vez de enseñarte español te enseñaba chino. El punto es que fue totalmente por otro grupo y en China te enseñaba español. No, posiblemente, no.
O iba a ser en inglés, quién sabe. Pero bueno, el punto es que tenemos tenemos, pues, como lo dije, una Dora, la exploradora china. Otro más que se une al multiverso. Y además de eso, tenemos otra animación que sacaron, que es donde Dora y Kayla se enfrentan. Así que tenemos un crossover entre multiversos. Cosas que hemos visto, de hecho, en nuestra serie favorita, Rick y Morty. Como el doctor Roberto nos iba diciendo desde un principio, Dora la exploradora no es nada más ni nada menos que Rick. El Rick más Rick de todos los Ricks, pero latinoamericana. Porque eso sigue siendo un misterio que no podremos descubrir de dónde es exactamente Dora. ¿Se sabe de dónde es Rick? Yo creo que es estadounidense, pero su apellido Sánchez me hace dudar y me hace pensar que pues hay otra razón para pensar que sí podría estar muy relacionados Dora y Rick. Aunque bueno, para los que no sabían, dato curioso, el nombre completo de Dora es Dora Márquez. Entonces, ¡órale! Son tan cercanos. Por ahí las malas lenguas dicen que José Márquez en honor a Gabriel García Márquez. Doctor, Ese ya es un multiverso demasiado grande para explorar. Bastante. Entonces oficialmente Dora entra al mundo de las monas chinas ya. Sí, de hecho. Santo. Y las que son chinas, no las japonesas. Nada madre. Sin embargo, otras dos cosas que quisiera mencionar, que es otra similitud entre Dora y Rick. Normalmente vemos que Rick tiene su tecnología, ¿no? Pero Dora, pues, como que no pensarías que es tecnología lo que tiene en un principio, ¿no? Su mochila que habla, su moto que habla. Excepto que si lo pones en un momento... En algunos casos podría ser eso. Todo se explica si está suficientemente beberlo. Lo cual también lo puedes ver en la película de Dora. Ah, sí es cierto, hay una escena donde se drogan con una planta, unos hongos, una cosa medio psicodélica. Sí. Sin embargo, una parodia que sacó College Humor, otro canal de YouTube, también nos plantea esto, una versión un poco más adulta de Dora. Y en este caso, sí tiene todavía su mochila, y esa mochila habla, pero es por tecnología puramente. Entonces, lo que yo propongo es que todo eso que vemos ahí con Dora, sí, en algunas ocasiones será efecto de las drogas, pero en otras ocasiones no, en otras ocasiones de hecho es simplemente tecnología de hecho más family friendly, pero es el mismo tipo de tecnología de Rick Sánchez, pero Dora Márquez. Todo funcionamiento de buena tecnología tiene que parecerse a estar en un estado psicoactivo. Exacto, y es una forma para poder escapar del nihilismo. Ha hecho tecnología. Digo, porque incluso hablar con los animales no era algo como que suele pasar. Entonces igual y por ahí Dora descubrió cómo hablar con los animales. O es Morty, ¿no? Morty lo usó para hablar con la ardilla. Dora para hablar con botas. Me pregunto si habrá un episodio donde Dora se convierte en un pepinillo. No lo sé, pero hay episodios donde se convierte en una sirena. ¿Pueden ayudarme a convertirme en humana de nuevo? Muy bien. ¿No? Muy bien. Zorro, no te lo lleves. No te lleves el antídoto, zorro. No. Interesante. Me recuerda un poco a Wednesday Addams, Merlina. Una persona igual hizo de manera amateur a una serie inspirada en este personaje, pero ya de adulto. Y es una serie de capítulos cortos bastante interesantes. Si pueden buscarlo, ahí también se los dejo de tarea. ¿Cómo se llama? Bastantes, toca temas bastante interesantes. Se llama Grown Up Wednesday, que es Merlina ya de adulta. Ok, Chrono Quinzel. Wednesday Grown Up. No, Grown Up Wednesday. Ok. Y sí me recuerda bastante a esta situación de las parodias y los multiversos y demás. Si pueden verla, es un poco difícil de encontrar, creo, porque la creadora tuvo problemas de copyright con los creadores de los Locos Adams, entonces... Es canónico entonces. Sí. Sí,
Porque una parodia no te la puede con derechos de autor, a menos que no sea una parodia, si no sea real. Interesante. Sí, así es. Tenemos a Dora. Puede ser alcohólica algunas veces y otras veces dedicarse a el robo. Así es la teoría que yo les traía en esta ocasión. Ustedes en casa piensen cuál de nuestras teorías es más creíble o cuál es la más loca. O las dos. Y ahora, antes de continuar, les traemos una interferencia musical que no se pueden perder. The Hiddens es una banda originaria de Guadalajara, México. La agrupación se conforma de 4 integrantes: Josh Ibáñez, Carlos Arispe, Alex García y Carlo Betts. Es una banda de alternativo post-punk. El 1 de octubre estrenan sencillo llamado A Beautiful Evening. Los encuentran en Facebook y Spotify como The Hiddens. Bueno, pues eso estuvo eléctrico. Si alteró sus electrones, esto fue All the Same por The Hiddens. Y ahora es tiempo de repolarizarnos a la banda magnética. Memes convertidos en un podcast. Es hora de llegar al momento de los votos. Es hora de que elijamos cuál de estas teorías fue la más bizarra, pero los logró convencer.
Entonces, mismas reglas de la última ocasión. Cada quien votará por uno, pero no puede ser el suyo. Y si al final terminamos en algún tipo de empate, llamaremos a mi buen amigo la dedocracia. O ya veremos, igual se volverá una pelea a muerte con cuchillos. O sea, lo que sea eso. Muy bien, entonces, díganos, doctor Roberto, su voto hacia quién va. Hacia usted, doctor. Me convenció su teoría. Más bien me fascinó un poco el de la idea del multiverso de Dora que se conecta con Rick y Morty. Entonces, por quisiera escuchar el doctor Degar. ¿Hacia dónde va su voto? Mi voto va hacia la teoría de que Kirby es el villano de Super Smash Bros. O sea, tiene todo el sentido del mundo. Me convenció completamente. Sí, no puedo objetar contra eso. Digo, un gato es malévolo por naturaleza. Kirby es el gato rosa. Ese cretino. Un gato es un gato. La dicotomía del bien y el mal del ser humano es lo que le da esa connotación. Nihilismo. ¿Han visto ese videojuego que va a salir de gatos? Va a haber un videojuego de los creadores de Simulador de Cabra. No es cierto, no es un estudio, pero sí. Eres un gato y tienes aventuras y peleas contra hamsters zombies y puedes tirar cosas de estantes sin razón aparente. O sea, una secuela de Kirby. Sí, algo así. Explorando todavía más sus habilidades. Y podrás decir hola, que poder ilimitado. Pero ahora si no, se volvió un poquito aburrido el juego siendo el villano, ¿no? No tendrías oponentes verdaderos. Muy bien, doctor Mago Azul, ¿para quién va su voto? Mi voto va para la teoría del doctor Degar sobre los cefalópodos alienígenas. Honestamente siento que puede ser una interesante teoría y es algo que uno nunca nadie se habría imaginado. Siento que fue la más fumada de todas las estupideces que presentamos hoy. Pero no la más convincente al parecer. Así es. Es que es una relación directamente proporcional, ¿saben? Entre más estúpida, más plausible. No sé si a nuestra audiencia, no sé si recordará cuando en la universidad trataban de exponer una buena idea que ustedes tenían y sus compañeros y profesores les decían que era una estupidez, ¿no? Bueno, en esta ocasión hemos defendido cuatro completas estupideces. Juzguen ustedes si son brillantes. Eso nos deja mi último voto, que podría ser el decisivo o podría ser un gran empate entre todos. Me gustaría hacer ahorita el cuento de votos. Nada, tú espera, mi voto no va. Nada, espera, mi voto no iba a ser algo decisivo, ¿no? Entonces tenemos ahora, hasta el momento tenemos un voto para mi teoría de ahora, un voto para la teoría de los cefalópodos y un voto para la teoría de Kirby, a la cual es a la que yo daría mi voto, dándole la victoria en esta ocasión a la teoría de Kirby como el gran villano. Adivinando todo, incluyendo nuestro podcast. Ganaste en esta ocasión. Puede ser. ¿Cómo que ganó? Kirby es nuestro ganador de esta ocasión. Pues no sé, con algún comentario extra que quieran hacer. A todos los que nos escuchan, mándenos en comentarios y en redes sociales quién les hubiera gustado que ganara y cuál es su teoría loca / absurda que les gustaría que habláramos en un futuro. Y también nos pueden decir o pueden comentar qué teorías existentes están al mismo nivel que las teorías que escucharon el día de hoy. Creo que cualquier teoría de alienígenas está al nivel de la que yo presenté. Siempre pueden llenar con más cosas bizarras. O si tienen más evidencias que soporten nuestras teorías, también nos las pueden compartir. Y si nos falta alguna cosa ahí, apóyennos para que estas teorías ya no sean teorías, sino sean canon. Si les gustaría aparecer en la banda magnética, por favor contáctenos por redes sociales y estaremos encantados de negociar con ustedes. Estamos buscando patrocinadores y o si tienes un proyecto de música independiente que quieras dar a conocer, también estamos disponibles a darte un espacio de nuestro tiempo en la banda magnética. Proyectos de emprendimiento, bandas musicales, son bienvenidos, ya lo saben.
Así que manténganse eléctricos. Manténganse vivos. Manténganse alejados de cables de alta tensión. ¿De qué estamos hablando?